¿Qué sentirías si bajo una de las ciudades más enigmáticas del mundo existieran túneles sellados desde hace más de 1000 años diseñados para rituales que aún no comprendemos? Hoy vamos a explorar qué se ha descubierto, por qué este lugar sigue rompiendo todas las teorías y qué temen realmente los investigadores al mirar bajo sus pirámides. Si te apasionan los misterios que la historia aún no se atreve a explicar, suscríbete, deja tu like y acompáñanos hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambia por completo la forma de ver Teotihuacán. La ciudad apareció ante los mexicas como una herida abierta en el paisaje, inmensa, silenciosa y ajena. Una urbe de piedra que no tenía dueños visibles, pero sí una presencia abrumadora. Aquellos caminantes entendieron de inmediato que no estaban frente a simples ruinas, sino ante el rastro de una civilización que había dominado conocimientos que ellos mismos apenas empezaban a comprender. Teotihuacán no era un lugar cualquiera, era un escenario detenido en el tiempo, con avenidas que parecían pensadas para procesiones cósmicas y pirámides que imponían respeto incluso a quienes se creían herederos de los dioses. Desde ese primer encuentro, el misterio quedó sembrado y nunca dejó de crecer. Durante generaciones, los mexicas interpretaron Teotihuacán como el lugar donde el mundo había sido reiniciado, donde el sol y la luna habían nacido tras el sacrificio divino. Esa idea no era solo un mito poético, sino una explicación lógica frente a algo que no podían atribuir a manos humanas corrientes. Las dimensiones, la orientación y la perfección del trazado urbano parecían responder a reglas superiores, como si la ciudad hubiese sido diseñada para dialogar con el cielo. Así, las ruinas se transformaron en santuario, en punto de peregrinación y en centro espiritual de enorme peso simbólico. Con el paso del tiempo, Teotihuacán no fue olvidada, sino reinterpretada una y otra vez. Los pueblos que llegaron después la vieron como una ciudad sagrada abandonada, un espacio cargado de energía y memoria. Allí se llevaban ofrendas, se encendía copal y se consultaban presagios. Las piedras, erosionadas por siglos de abandono, seguían hablando a quien supiera escuchar. Cada bloque parecía guardar una historia que nadie era capaz de descifrar por completo, y esa imposibilidad alimentó aún más la fascinación. Cuando llegaron los primeros estudiosos del periodo virreinal, el misterio dio un giro inesperado. Intelectuales obsesionados con los orígenes del mundo comenzaron a excavar y a teorizar, mezclando ciencia, religión y mitología. Uno de ellos se atrevió incluso a perforar una de las pirámides, abriendo un túnel del que jamás dejó registro escrito. Aquella excavación temprana se convirtió en uno de los enigmas más inquietantes porque nadie sabe qué se encontró allí, ni por qué se decidió guardar silencio durante siglos. Las teorías no tardaron en volverse aún más audaces. Algunos llegaron a afirmar que los antiguos habitantes de Teotihuacán descendían de civilizaciones míticas, conectando sus pirámides con Egipto y con la legendaria Atlántida. Estas ideas, hoy descartadas por la ciencia moderna, reflejan sin embargo una realidad innegable. Teotihuacán desafiaba tanto la imaginación que empujaba incluso a los eruditos a cruzar la frontera de lo aceptable. La ciudad parecía demasiado avanzada para su tiempo, demasiado compleja para encajar en un relato sencillo. A comienzos de la exploración científica moderna, viajeros y naturalistas recorrieron sus avenidas con cuadernos y mapas, intentando ordenar aquel caos monumental. Compararon las pirámides con otras del continente y del mundo, midieron ángulos, alturas y alineaciones, y dejaron constancia de una planificación urbana extraordinaria. Poco a poco, Teotihuacán empezó a ocupar un lugar central en el pensamiento arqueológico, aunque cada respuesta traía consigo nuevas preguntas aún más inquietantes. La restauración impulsada durante el auge del nacionalismo transformó por completo la imagen del sitio. Toneladas de tierra fueron removidas, estructuras enterradas durante siglos quedaron expuestas y la pirámide del Sol emergió como símbolo absoluto.
Sin embargo, aquel proceso también dejó cicatrices, ya que se reconstruyó con prisas y sin el conocimiento arqueológico adecuado. Lo que hoy vemos es, en parte, una interpretación moderna de una obra antigua, y eso añade otra capa de misterio a lo que creemos conocer. A medida que avanzaba el siglo, las excavaciones se volvieron más sistemáticas y ambiciosas. Equipos numerosos trabajaron durante años, recuperando millones de fragmentos cerámicos y restaurando fachadas completas. Cada objeto rescatado aportaba datos sobre la vida cotidiana, la religión y la organización social de los antiguos teotihuacanos. Sin embargo, cuanto más se descubría, más evidente se hacía que el corazón del misterio no estaba en la superficie, sino bajo ella. Las primeras exploraciones subterráneas revelaron una red de túneles que nadie esperaba encontrar. Algunos parecían haber sido abiertos mucho después del abandono de la ciudad, otros estaban sellados de forma deliberada. El hecho de que muchos accesos estuvieran cerrados con cuidado desconcertó a los arqueólogos, que comenzaron a preguntarse quién los selló, cuándo y con qué propósito. La idea de que alguien quiso ocultar algo bajo las pirámides empezó a tomar fuerza. El descubrimiento de entradas ocultas en la base de las grandes estructuras reforzó esa inquietud. Pozos verticales, pasajes perfectamente tallados y cámaras profundas sugerían un uso ritual vinculado al inframundo. No se trataba de simples espacios de paso, sino de escenarios cuidadosamente diseñados para ceremonias de enorme carga simbólica. La ciudad, entendida durante años como un espacio monumental en superficie, revelaba ahora un segundo nivel oculto, casi secreto. Décadas más tarde, la tecnología permitió ver lo invisible. Estudios geofísicos y exploraciones avanzadas detectaron cámaras circulares y túneles bajo la pirámide de la Luna, confirmando que el subsuelo de Teotihuacán era tan complejo como su traza urbana. Estas estructuras, situadas a varios metros de profundidad, abrieron nuevas hipótesis sobre rituales, poder y cosmología. Los investigadores comenzaron a hablar de un posible centro simbólico subterráneo, un eje invisible que conectaba la ciudad con el mundo de los dioses. El hallazgo de un túnel bajo el templo de la serpiente emplumada marcó un antes y un después. Descubierto de manera accidental tras intensas lluvias, aquel pasaje sellado desde tiempos antiguos parecía haber sido clausurado poco después de su construcción. El hecho de que nadie volviera a abrirlo durante siglos alimentó la sospecha de que su contenido era demasiado sagrado o demasiado peligroso para ser perturbado. Desde entonces, cada avance se realiza con extrema cautela. En años recientes, nuevos estudios aéreos y escaneos láser han mostrado que Teotihuacán no solo fue construida sobre el paisaje, sino que el paisaje fue modificado para servir a la ciudad. Ríos desviados, terrenos nivelados y orientaciones precisas confirman un dominio técnico sorprendente. Nada parece fruto del azar. Todo responde a un plan que integraba astronomía, geografía y simbolismo de una forma que aún estamos lejos de comprender por completo. Estos descubrimientos han llevado a algunos científicos a admitir que Teotihuacán sigue rompiendo esquemas. No se trata solo de una ciudad antigua, sino de un proyecto civilizatorio de enorme sofisticación. Cada túnel, cada alineación y cada cámara subterránea plantea interrogantes que obligan a replantear lo que sabemos sobre las culturas mesoamericanas. El miedo no proviene de lo sobrenatural, sino de aceptar que nuestro conocimiento actual sigue siendo insuficiente. Teotihuacán no es solo un vestigio arqueológico, es un desafío permanente a nuestra forma de entender la historia y el conocimiento humano. Sus túneles, cámaras y alineaciones nos recuerdan que aún quedan capítulos enteros sin escribir sobre nuestro pasado. Si este viaje por uno de los mayores enigmas del mundo te ha despertado la curiosidad, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y ahora te pregunto, ¿crees que Teotihuacán ya ha revelado su mayor secreto o apenas estamos empezando a rascar la superficie?
Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos explorando juntos los misterios que el mundo aún esconde.